empezar a conocer de qué se trata la teosofía. Es una institución no dogmática, no sectaria, no religiosa, que acepta personas con distintas formas de pensamiento y distintas maneras de abordar ese conocimiento que está presente en todas las líneas de investigación o de autoconocimiento de la humanidad. En este caso, bueno, tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de un miembro de la Sociedad Teosófica que hace mucho tiempo que es miembro de la Sociedad Teosófica, es argentino, pero actualmente reside en Estados Unidos. Desarrolla muchísimas actividades relacionadas con la difusión de la teosofía, con la educación espiritual, ha dado numerosos cursos a lo largo de todo el mundo, es un orador internacional, también ha escrito libros en español, en inglés. Nosotros hoy acá podemos ofrecer algunos de los libros de su autoría, y ha comentado también muchísimas obras de diferentes autores, y ha escrito muchos artículos también en inglés o en castellano. Tiene canales de YouTube, tiene página web, por si les interesa en algún momento acceder a alguna de sus charlas, artículos, conferencias en otros lugares, así como también en el sitio web de la Sociedad Teosófica, que al final de la charla les voy a comentar. También están presentes los links para acceder a las charlas y actividades de Pablo, del orador de hoy, como de otros también, que han compartido trabajos con el público. Bueno, hoy el título, bueno, no dije el nombre, el orador que hoy nos viene a compartir su experiencia, su conocimiento, se llama Pablo Sender, viene de California, y bueno, le damos la más calurosa bienvenida a él también, que lo invito a tomar el estrado, y va a compartir con nosotros una conferencia que titulamos en español, porque bueno, en inglés estaba mejor la idea, en este momento en español lo traducimos como ¿por qué existe el mal? ¿Sí? En realidad el título original es El problema del mal, que implica la existencia del mal y el porqué de esa existencia para la humanidad. Bueno, nosotros tradujimos ese título como ¿por qué existe el mal? Así que bueno, los dejo en mejores manos que las mías. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias Belén, y buenas noches a todos, gracias por venir. Ahora que nos sacamos encima la presentación y todo eso, en la Sociedad Teosófica nosotros no hablamos desde el punto de vista de autoridad. Yo simplemente tengo la posibilidad de trabajar en esto y de investigar, y les voy a compartir algunas ideas, pero no importa quiénes somos. La idea en la Sociedad Teosófica es compartir. Por supuesto, la parte formal uno tiene que introducir al orador, pero a veces eso puede generar un sentido de autoridad, que en el mundo en general se fomenta eso, pero en realidad el espíritu teosófico es: estamos todos juntos, pensemos sobre esto, a ver qué nos parece. Como decía Belén, vamos a examinar un poco esta cuestión del mal. Es un problema que está en filosofía, en religión, en la tradición occidental desde el comienzo de la era cristiana. En el pasado las religiones paganas, por ejemplo, paganas es como el cristianismo le decía a las religiones no cristianas, por ejemplo los griegos, no había dificultades de explicar por qué el mal existía, porque los dioses eran buenos y malos, tenían aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, cuando algo pasaba en el mundo malo o en su vida, bueno, algún dios se había enojado, o ellos no habían hecho algo que pacificara a estos dioses. Entonces, en esas culturas no estaba el problema de por qué existe el mal, era parte de la naturaleza. Incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías, por ejemplo, el libro de Isaías, Jehová dice: yo soy el creador de la luz y de la oscuridad, yo soy el creador de la paz y del mal. Y la idea de Jehová en el Antiguo Testamento era, ustedes ven, Jehová ahí a veces se enojaba y destruía una ciudad. No era el demonio el que destruía la ciudad, era Jehová que decía: estas personas están haciendo algo mal, y destruía la ciudad o distintas cosas. Con el advenimiento del cristianismo, que fue muy influenciado por un grupo de filósofos griegos que se llaman, que nosotros los llamamos los neoplatónicos,
estos filósofos griegos estudiaban la filosofía de Pitágoras, de Platón, y en estos filósofos griegos la idea era que lo divino era lo bueno. Entonces el cristianismo, y con el mensaje de Jesús, empieza un poco a redefinir Dios como la fuente de todo lo que es bueno en el mundo, pero no la fuente de lo que es malo. De hecho, hay un grupo de cristianos del principio de la era cristiana, los gnósticos, los verdaderos gnósticos cristianos, que ellos decían: el Dios que creó el mundo no puede haber sido el Dios verdadero, el Dios último, porque el mundo obviamente tiene problemas, es un mundo con muchas fallas, y un Dios perfecto no puede crear este mundo. Entonces ellos desarrollaron toda una mitología y decían, básicamente, el creador del mundo, y muchos de los gnósticos antiguos relacionaban el creador del mundo con Jehová, decían, el creador del mundo era un Dios fallado, que era un Dios inferior, que había sido producido de un modo no convencional. En el gnosticismo, los ángeles tienen que crear juntos, en parejas, un ángel masculino y un ángel femenino. Pero resulta que Sofía, que era un ángel femenino, se le ocurrió crear un universo sin la ayuda de otro ángel que era el Cristo. Entonces, como lo hizo por ella sola, creó a Jehová, que era un Dios fallado, y Jehová se despertó. Como no tenía percepción espiritual, no podía percibir todo como el mundo de los ángeles, y se encontró en un universo vacío y dijo, yo soy Dios, vamos a crear el universo. Y crea el universo y ángeles de su naturaleza, ángeles fallados también. Y entonces después Cristo tiene que venir y tiene que ayudarnos a liberarnos porque somos criaturas falladas, porque era un Dios con falencias. Si vemos en la literatura o en las religiones occidentales, siempre está esta lucha de decir, ¿cómo explicamos que el mundo tenga estas fallas, que el ser humano sea falible, si esto se supone que viene de un Dios que es omnipotente, es decir, que puede hacer todo lo que quiera, un Dios que es todo amor, un Dios que todo lo ve, que es omnisciente? Entonces, cuando el cristianismo empieza a mostrar a Dios como una fuente solo de lo bueno, hay que tratar de explicar lo malo. Y surge la idea del diablo, de Satanás, como la manifestación de lo malo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Satanás no era... Ustedes lo ven, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, Satanás era como el que le ponía pruebas a las personas para testear, para ver cuán buenas las personas eran. Pero él trabajaba para Dios. Entonces tiene una conversación en el libro de Job donde Dios estaba orgulloso de Job y le dice a Satanás, ¿viste este Job? Qué bueno que es el mejor de las personas, tan puro y virtuoso. Entonces el diablo le dice, bueno, él es puro y virtuoso porque le diste todo. Vamos a ver si cuando le empezás a sacar cosas, si sigue siendo tan piadoso y tan virtuoso. Entonces Dios le dice, bueno, anda, empezá a producir dificultades en su vida y vas a ver que él va a seguir con su fe y todo esto. Entonces en el libro de Job, que muchas veces se usa como una explicación de por qué el mal existe, la idea, por el momento estoy tratando de ver todo esto desde el punto de vista cristiano, porque es la civilización o la cultura en la que crecemos la mayoría de nosotros. Pero desde el punto de vista de Job, el mal es para testear, para ponerle pruebas a las personas y ver cuán fuerte es su fe en Dios. Entonces esta es una de las explicaciones que se dan. Eso estaría bien, es decir, por ejemplo, si uno es un buen profesor o una buena maestra, un buen maestro, ¿cómo hace uno para saber si los alumnos están aprendiendo? Uno les toma una prueba. Entonces, al tomarle la prueba, uno puede ver más o menos cuál es el avance de los alumnos. Entonces, podría ser que uno diga, esto es un poco la idea del mal, cuando viene el sufrimiento es una prueba. Ahora, el problema es
desde el punto de vista filosófico, los filósofos dicen, el problema es que el precio por no aprobar es demasiado alto, porque en la visión cristiana tradicional el precio es el infierno por toda la eternidad. Entonces imagínense cuando estamos en profundo sufrimiento, que puede durar una semana, un mes, un año. Imagínense vivir en ese profundo sufrimiento por toda la eternidad. Es una idea que es muy difícil de poder aceptar si uno realmente piensa en eso. Entonces por ahí puede que el sufrimiento sea una cuestión de prueba, pero si fallamos la prueba no es muy severo el castigo. Entonces en general filósofos no aceptan esta explicación sobre el problema del mal. Hay dos cuestiones en analizar este problema filosófico. Uno es ¿por qué existe el mal? A veces se le llama la justificación del mal, tratar de explicar por qué existe el mal. Y después el otro aspecto es la justificación de Dios, lo que se llama teodicea. ¿Por qué Dios permite el mal? Si estamos diciendo que Dios es omnipotente, todo lo puede, y Dios crea algo, crea el ser humano. Si nosotros creamos algo, un instrumento, una máquina, un cuadro, uno quiere crear algo lo más perfecto posible. Uno no va a crear un teléfono que no funciona o que funciona mal. Cuando uno crea algo, lo trata de crear perfecto. Si tiene desperfectos es porque uno no tuvo la capacidad de crearlo perfectamente. Entonces la primera pregunta es, si Dios creó algo que tiene fallas, entonces quiere decir esto que no es omnipotente, que esto es todo lo que pudo hacer, lo mejor que pudo hacer. O digamos que no, Él podría haberlo creado perfecto, pero no lo quiso crear perfecto. Entonces, ¿por qué no lo quiso crear perfecto? ¿Por qué dejó que el sufrimiento apareciera? Si es simplemente que no le importaba, entonces no podemos decir que Dios es todo amor, porque crea algo, lo podría haber creado perfecto, elige crearlo imperfecto y después aparece todo el sufrimiento. Una de las justificaciones que se da es, bueno, Dios creó las cosas imperfectas porque nosotros necesitamos libre albedrío, necesitamos poder elegir. Si fuéramos creados perfectos, no habría posibilidad de equivocarse y por lo tanto tampoco habría ningún mérito en hacer las cosas bien, porque fuimos creados para hacer las cosas bien. Entonces por ahí una de las soluciones que se ofrecen es esto, del libre albedrío. Pero de nuevo está la cuestión de el castigo que esto implica, porque uno tiene un hijo y entonces puede decirle, bueno, hace esto, yo quiero que hagas esto, y dejarlo que el chico decida. Y si el chico decide mal, ¿uno lo va a condenar por toda la eternidad a sufrir? No, uno lo puede castigar, digamos, de un modo educativo, para que el chico aprenda, pero el castigo por elegir mal no puede ser tan pesado. Entonces, de nuevo es el problema que tiene la idea de que Dios nos creó con fallas para que podamos discernir, que podamos crecer, pero entonces, como decía, el castigo es muy profundo. Después está la otra cuestión de si Dios es omnisciente, si Dios todo lo sabe. Cuando Dios crea un alma. Esto que le estoy diciendo es las típicas discusiones en el ámbito de la filosofía y la teología. Yo no estoy criticando o creando ningún discurso. Esto es básicamente el problema que hay con el problema del mal desde hace 2000 años. Si Dios crea un alma, si Dios es omnisciente, Dios ya sabe si esa alma va a ser una persona buena o mala. Si Dios no lo sabe, entonces Dios no es omnisciente, no es que sabe todo. Si Dios lo sabe, quiere decir que está predeterminado. Como Él creó el alma, un alma que va a elegir el camino malo, después desde qué punto de vista Dios lo condena esa alma, si Él es el que la creó y Él sabía que esa alma iba a ir por el camino errado. Entonces, como ven, es muy complejo tratar de explicar por qué existe el mal desde el punto de vista, desde el concepto normal de lo que es Dios y de lo que es el mal. Y por esta razón llevamos 2000 años discutiendo
tratando de llegar a una respuesta, y no se ha arribado a ninguna. Por esa razón se sigue discutiendo todo esto. Algunos teólogos dicen, bueno, la razón por el mal no se puede comprender. Pero esto es más una confesión de la incapacidad de poder explicar por qué sucede esto, más que una descripción de la realidad. Es simplemente no podemos entenderlo. El punto de vista teosófico creo que nos da una visión en donde todo esto puede explicarse de un modo que, al menos desde mi punto de vista, tiene mucho sentido. En la sociedad teosófica, cuando proponemos alguna idea, la idea no es que se crea porque alguien lo dice o porque un libro lo dice, sino que tengamos una actitud como se tiene en filosofía. Platón dijo esto, Aristóteles dijo esto, y uno usa su intuición, lo que siente, su razonamiento, y dice, a mí me parece lógico lo que propone Platón. No me parece tan lógico lo que propone Descartes, por ejemplo, o como en la ciencia también. La actitud teosófica es un poco científica en el sentido de hay muchas cosas que uno puede verificarlas en la vida. Tratar de ver, bueno, si esto es verdad, observemos la vida y veamos cómo funciona y ver si esta hipótesis, si esta idea puede explicar lo que observo en la vida. Entonces yo les voy a ofrecer un punto de vista que, como les estoy diciendo, ustedes tienen que trabajar con esto. Por ejemplo, ¿hay algo después de la muerte? La verdad es que no sabemos si hay algo después de la muerte. Ni el científico que niega que hay algo después de la muerte, ni el religioso que dice que hay algo después de la muerte saben. La respuesta es, no lo sabemos. Ahora, alguna posición en general tenemos que tomar en la vida. Las personas dicen, sí, creo que hay algo, no, creo que no hay nada. La cuestión es, ¿qué visión te permite vivir una vida mejor? Te permite ser un mejor ser humano. Como no sabemos, ninguna de las dos opciones las conocemos, uno puede tratar de ver cuál hace que la vida sea más significativa. Y si le cierra, si intelectualmente, emocionalmente uno ve que tiene sentido, bueno, desde mi punto de vista es inteligente buscar una visión de la vida que me permita ser una mejor persona, que me permita tener un sentido de realización. Muchas veces la idea que la vida termina en estos años y después no hay nada, tiende a producir un sentimiento de desesperanza, de para qué estamos vivos, de un materialismo que lo único que sirve es lo que siento, porque después me muero y no hay nada. Y ese punto de vista lleva a una forma de relación que no es saludable. La idea de que tal vez hay algo, tal vez existe una consecuencia a mis acciones, tal vez tengo otras experiencias después de morir, eso puede que nos dé un poco más de un sentido de dirección, un sentido de más trascendencia. Pero como les digo, esto es en la sociedad teosófica examinamos distintos puntos de vista y vamos viendo qué resuena con nosotros. Entonces yo les voy a proponer cómo la literatura teosófica o el punto de vista que ofrece para que ustedes trabajen con eso. El primer punto es que la visión teosófica en general no está muy de acuerdo con la idea de creación. La idea de que ex nihilo es la palabra latina que se usa en general en el cristianismo. El mundo fue creado ex nihilo o ex nihil, de la nada, digamos. No hay nada y Dios crea un mundo. Y lo crea ya completo, el planeta completo, el ser humano completo, etc. Desde el punto de vista teosófico, la idea es que las cosas evolucionan, no se pueden crear perfectas. Una flor puede llegar a la perfección, pero empieza en una semilla. Del mismo modo, un alma puede llegar a la perfección, pero empieza desde una semilla. No se puede generar un alma así de golpe, de la nada. Y esto es algo importante porque empieza a mostrarnos cuál es el origen del mal.
el origen del mal en el cristianismo tiende a ser pecado, el pecado, como una decisión o un aspecto de maldad que hay en nosotros. Pero desde el punto de vista evolutivo, la maldad viene de un desarrollo incompleto. Es como nosotros vemos, a veces los chicos hacen algo que es erróneo. No hacen algo que es erróneo porque sean malos. Hacen algo que es erróneo porque no tienen la experiencia, el entendimiento, la sensibilidad para hacer algo correcto. Si ven las hormigas y la empiezan a matar, a pisar, no es que sean malos. Con el tiempo puede que aprendan que toda la vida es valiosa. Bueno, esto es un ejemplo menor, pero es para dar la idea de que si estamos en evolución, el mal es el producto de un crecimiento incompleto, una comprensión incompleta. Ya vamos a ir viendo distintos aspectos, porque uno puede decir, bueno, vamos a extremos, lo que hizo Hitler, o lo que pasa ahora con ISIS, matando a tantas personas. Uno dice, bueno, eso es claramente negativo, es claramente malvado. Bueno, claramente no lo es, para todos nosotros lo es, pero hay muchas personas que sinceramente creen que están haciendo la voluntad de Dios en estos grupos. Otras personas se están manipulando políticamente, pero la Iglesia Católica también generó guerras santas. Los países también generan guerras por patriotismo. Entonces nosotros matamos al otro y es un acto de patriotismo, el otro es matado por nosotros y es un acto de maldad. Entonces, incluso cosas muy malas, no digo que estén bien, digo que la cuestión de qué es malo y qué es bueno no es tan sencilla como parece. Colón vino acá, mató a todos los indios y nadie en ese momento lo cuestionó. Ahora lo cuestionamos. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es que el mal es algo relativo. No estoy hablando de relativismo donde, bueno, todo está bien. Estoy hablando de relativo en otro sentido, que vamos a ir viendo a medida que pase la charla. Entonces, con la evolución, por ejemplo, cuando vemos un niño tiende a ser autocentrado. El chico está siempre reclamando atención. Los padres y los parientes alrededor están focalizando la atención en el niño. ¿Eso es bueno o malo? No, eso es bueno, porque es apropiado a ese nivel de desarrollo. Ahora, si el niño crece y es un adulto y sigue esperando que todo el mundo vaya alrededor de él, ¿eso es bueno o es malo? No, eso es malo, porque como un adulto estamos en otro estadio, nuestro rol es distinto. Entonces ven que la misma actitud no es ni buena ni mala, es relativa al estadio. En un estadio en particular es claramente buena o claramente mala. Esto, de nuevo, para aquellos que conocen filosofía, no estoy hablando de relativismo, donde nunca podés decir qué es bueno o qué es malo, todo es relativo. No, en un estadio en particular hay cosas que son claramente buenas o malas. Sin embargo, en sí mismas, lo que es bueno o malo es relativo al estadio en particular. Por ejemplo, algunas personas religiosas dicen la ambición es mala. Y puede que sea verdad en cierto contexto, en cierta forma de vida, porque esa persona es motivada a actuar no por la ambición personal, sino por amor, por compasión, por ejemplo. Pero en otra persona que no es motivada por esto, si nosotros matamos la ambición cuando esa persona no tiene ningún otro tipo de motivación, generamos una persona que no se puede integrar a la vida, que tal vez no tiene casa, vive en la calle, necesita de otros que lo cuiden. Entonces, ¿la ambición es buena o es mala? Y bueno, de nuevo, depende de la persona en particular, el grado de madurez de la persona. Entonces, por ejemplo, salir a la calle y matar a una persona, ¿es bueno o malo? No, obviamente es malo. 200 años atrás, acá en Argentina, en California, en el lejano oeste, el batirse a duelo con personas era algo honorable. Nuestros próceres se han batido a duelo con otros próceres. Y en ese momento era algo honorable. Ahora, tal vez no vivimos en ese momento, no lo sabemos, pero tal vez en ese momento era necesario en esa cultura. En este momento está fuera de lugar. Entonces hacer esto es malo en este momento.
en ese momento puede que no haya sido malo, no sabemos cómo es el contexto. Entonces, una cosa que quiero señalar con todo esto es que en general cuando pensamos en lo malo, la maldad, pensamos que es algo concreto, absoluto. Esto es malo en todas las culturas, en todas las épocas, de todos los modos. Pero si uno mira más profundamente, empieza a ver que la cosa no es tan clara, que lo que es malo empieza a ser relativo. Después está la cuestión de, bueno, hay muchas cuestiones culturales también. No sé, en Argentina que una persona, un hombre, tenga varias esposas es malo, en otras culturas es normal. Entonces, esas cosas son relativas. Nosotros decimos, no, obviamente es malo. Bueno, la otra persona dice, obviamente no es malo. Entonces hay estos relativismos. Entonces la cuestión de por qué existe el mal, una primera respuesta de por qué, es por esta cuestión de, digámosle, grados de madurez espiritual, vamos a ponerla así, de madurez de conciencia. Hay personas que tienen un grado de madurez que dicen, no puedo hacer esto y producir sufrimiento a esta persona, no puedo romper la ley de modo oculto y dañar a esta persona. Y otras personas no piensan eso. Otras personas, bueno, yo tengo que cuidarme a mí mismo y si otro sufre, lo lamento. ¿Por qué está esa diferencia? Desde el punto de vista teosófico, a medida que evolucionamos, como decía, la semillita que produce una flor, al nivel del alma también. El alma comienza la evolución, un proceso de evolución, de aprender, y es como un bebé. El alma no tiene conocimiento. Y el alma está usando un cuerpo que es derivado de los animales. Esto la ciencia lo sabe. El ser humano es un animal un poco más evolucionado. Ahora, podemos ver en los animales que hay ciertos instintos. El instinto de autopreservación, el instinto de perseguir el placer, de huir del dolor, etc. Y en el animal todo esto pasa de un modo equilibrado. El animal es agresivo cuando hay un desafío o cuando tiene hambre, y después de eso no es agresivo. Pero en el ser humano, cuando el alma toma un cuerpo, la conciencia, digámosle si no queremos usar un término religioso, toma un cuerpo que tiene esas tendencias, están diseñadas en el ADN, digamos. Cuando me peleo con alguien, no me peleo como lo hace el animal, que me peleo en el momento y después nos vamos y listo, terminó. Tengo una mente que se resiente, que empieza a planear venganza, que se siente ofendida. Entonces nosotros, el ser humano tiene toda esta tendencia biológica y además esta mente que genera en cierto sentido una degeneración de impulsos que si quedan a nivel físico son perfectamente naturales. Algo causa placer y nosotros lo exageramos. Como tenemos memoria de qué causa placer, tratamos de obtener eso que causa placer más y más hasta que nos arruinamos la salud. Eso no sucede con un animal. Bueno, a veces sucede con las mascotas. Las mascotas son como, están en un estado intermedio. Es parte del reino animal, digamos, lo que, bueno, los humanos también físicamente son parte del reino animal, pero desde el punto de vista teosófico, como está lo que llamamos autoconciencia, lo consideramos como un reino aparte. Es una cuestión de semántica. Pero las mascotas están en el medio. Y si ustedes prestan atención, ven que empiezan a adquirir caracteres humanos, caracteres psicológicos, digamos, que el reino animal en general no tiene. Pero entonces el problema es, como decía, que el alma o la conciencia empieza a expresarse a través de un cuerpo que tiene ciertas tendencias y la conciencia enfatiza esas tendencias. La manifestación de la conciencia en nuestro cerebro es lo que llamamos mente. Y entonces, al enfatizar esas tendencias, empiezan a producirse excesos. Y cuando un animal mataría al león, que es el rey el macho alfa de ese grupo, y ahí se termina, un Hitler trata de exterminar toda una raza. La idea es que
un animal nunca podría hacer eso porque no tiene esta mente que empieza a generar toda una historia, que empieza a generar ambiciones, que empieza a generar esto y demás, y entonces caemos en hacer cosas como esas u otras. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el rol del mal? ¿Es el mal algo que debería erradicarse del mundo, que no debería existir? ¿Es un error en el diseño del universo, sea por Dios o por la evolución o lo que sea? ¿O hay cierto sentido en el mal? Miremoslo en general nosotros relacionamos mal con sufrimiento, bien con placer. Ahora, esa es una definición muy sencilla y no realmente es exacta. Miremos qué pasa con los chicos. Por ahí el chico se quiere quedar mirando la televisión, es placentero. Y uno le dice, no, tenés que ir al colegio, tenés que ir a la escuela. Y eso le causa dolor. El niño puede que vaya llorando. Esa acción que le está causando dolor, ¿es una acción errónea? ¿Es una expresión del mal? O por el contrario, aunque es dolorosa, es algo que va en la corriente de lo correcto, de lo bueno, porque sabemos que el chico necesita pasar por estas experiencias para crecer como un adulto. El mal sería decirle, no querés ir a la escuela, te estás divirtiendo con la televisión, quédate y mira televisión. Como adultos muchas veces pasa eso en la vida. Sufrimos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Tenemos la idea de que lo que me produce sufrimiento es malo y es injusto y no debería estar pasando. Eso es porque estamos mirando desde el punto de vista del placer y el dolor. Pero si el alma está en un proceso de crecimiento, las experiencias que suceden, puede que estas experiencias tengan un significado similar al que tienen un niño las experiencias de placer y dolor, que son parte del crecimiento. Entonces aquello que decimos es malo, porque causa sufrimiento, puede que ni sea malo, ni sea injusto, sino que sea importantísimo en el crecimiento del alma. Ahora, la cuestión es, ¿podemos aplicar eso a la idea de Dios? Tal vez todo esto, el mal que está en el mundo es para que crezcamos, que comprendamos. El problema de nuevo está en las consecuencias del mal. ¿Qué pasa cuando hacemos algo mal? Si, como decía, somos condenados por toda la eternidad, es como que eso mata el proceso de aprendizaje, porque no me puedo equivocar, porque si me equivoco, no hay vuelta atrás. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que es una enseñanza que está en religiones occidentales, también en el cristianismo, cuando San Pablo decía cosecharás lo que siembres o cosas por el estilo, la idea de que en las religiones orientales hablan de karma, de causa y efecto. La idea es que todas las acciones que generamos son una causa que van a producir un efecto similar. Entonces, si yo hago algo que produce sufrimiento, eso no me va a condenar por toda la eternidad, va a traer un sufrimiento que está equiparado con el sufrimiento que produje. Esto es algo que está incluso en las leyes humanas. Si una persona roba un kiosco, no lo mandan a la horca. El castigo tiene que ser similar, proporcional al mal que se produjo. Es distinto a esa persona. Incluso si una persona mata a otra en un estado de pasión, de violencia emocional, es distinto, la ley es distinta para la persona que planea un asesinato. La ley, incluso la ley humana, cualifica acciones de acuerdo a un montón de otras circunstancias, para no dar un castigo que sea exagerado. Entonces, del mismo modo, la idea de karma, de esta ley de causa y efectos, que la conocemos en el plano físico, pero las enseñanzas teosóficas proponen que esto también sucede en el plano emocional, en un plano mental, está esta cuestión de si produzco sufrimientos en otros, eso me va a producir un efecto de un sufrimiento similar. ¿Y por qué? ¿Porque me castigan? ¿Porque karma me castiga? No, esto es porque así es como aprendemos. Si cuando criamos a un adolescente, le decimos al adolescente no hagas esto, porque eso es malo, de eso va a ir mal. ¿Y cuántas veces una persona puede aprender de lo que el otro le diga? En general tenemos que pasar por la experiencia,
ver las consecuencias. Si somos inteligentes, con una vez que pase suficientes, pero en general tenemos que pasar varias veces por la experiencia, porque decimos, no es lo que me estaban diciendo mis padres, lo que pasa es que me salió mal, o justo pasó esto, pero lo voy a hacer, la próxima vez va a funcionar. Y hacemos muchas veces eso en la vida. No es que no lo hice del modo correcto, si cambio esto ahora va a funcionar. Y bueno, a medida que las consecuencias vienen, el alma empieza a aprender, más allá de nuestra mente. Es como que, de nuevo, todo esto es más fácil de entenderlo si consideramos que el alma tiene múltiples experiencias en un cuerpo. Porque, por ejemplo, ¿por qué tenemos una persona como Jesús, pongámosle, como Einstein, como Buda, y después como la Madre Teresa? ¿Y por qué hay otras personas, también seres humanos, que cometen atrocidades? ¿Por qué esa diferencia? Digamos, bueno, es la cuestión de la evolución. Pero ¿puede una persona que empieza como un asesino crecer en una vida hasta lo que es una persona como la Madre Teresa de Calcuta? No se puede. Desde el punto de vista teosófico es mucho más lógico el postular que el alma tiene muchas instancias de crecimiento. Cada vida es como un día en la vida del alma. Entonces, cuando uno genera ciertas acciones durante la vida, la idea es que después de la muerte, el alma está en un periodo de reposo, donde ya no tiene un cuerpo físico con las necesidades del cuerpo físico. Todos sabemos que si tenemos hambre nos ponemos irritados, por ejemplo. Si estamos enfermos nos deprimimos. El cuerpo físico nos condiciona de muchos modos. La segregación de hormonas y neurotransmisores nos hace agresivos. El cuerpo físico genera muchas cosas. Cuando el alma no tiene un cuerpo físico, está mucho más libre de todo eso. También se dice que el alma deja de lado el aspecto emocional y también esa mente que se preocupa y está en un estado de contemplación. Y es ahí donde el alma puede ver qué pasó en la vida y comienza a aprender. Cuando estamos en el medio del fuego es muy difícil aprender. Y lo vemos en los seres humanos en general. Para la mayoría de nosotros es difícil cambiar, es difícil crecer. Pero la idea es que el alma, después de que pasa este periodo que llamamos vida, está como en una meditación natural, en un estado de contemplación natural, donde no hay sufrimiento, no hay preocupaciones. Fíjense que todos los sufrimientos y preocupaciones le pertenecen al cuerpo, son cosas que le pueden pasar al cuerpo, que me enferme, que no tenga plata para comer, o que no pueda disfrutar esto, cosas materiales, también un poco psicológicas. Pero cuando eso no está ahí, el alma no tiene nada por lo que preocuparse, no hay nada que la daña al alma, porque no es material en el sentido que conocemos. El alma, imagínense un estado en donde nunca se sienten cansados, nunca sienten dolor, nunca tienen necesidades físicas, donde siempre se sienten que están conectados con todo. No hay sentido de estar solo, no hay celos, ese sería un estado ideal. Bueno, la idea es que ese es el estado del alma después de la muerte. Y ahí es donde el alma empieza a aprender de lo que pasó en las vidas pasadas. Y de a poquito, en cada vida, va aprendiendo. En la próxima vida va a recibir los efectos de las cosas que hizo anteriormente. Y en esa experiencia de sufrir lo que hicimos, es que el alma aprende. Entonces vemos que el mal en realidad el mal es nuestro maestro, es nuestro instructor. Si podemos caminar junto a él. Por supuesto, por ejemplo, hay cosas extremas como terroristas que producen un gran sufrimiento en el mundo, pero la idea es que como humanidad tenemos un karma colectivo. Por ejemplo, lo que está pasando en Medio Oriente, todos tenemos una responsabilidad en eso. Porque en Occidente, por ahí Argentina no tanto, pero los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, han oprimido y explotado el mundo de Medio Oriente por el petróleo y todo eso, por generaciones.
han generado una condición donde estos grupos terroristas que dicen ellos son nuestros enemigos, tienen personas que están dispuestas a escucharlos porque en verdad somos sus enemigos. No hemos ido a ayudarlos, no hemos ido a decir cómo podemos crecer todos juntos. Entonces, incluso esto que viene, que no lo estoy justificando, pero es el efecto de lo que hemos hecho. Y no solo en el plano social, sino en planos espirituales, digamos. Entonces, aunque no se puede justificar todo este mal, como sociedad aprendemos. Fíjense lo que está, yo vivo en Estados Unidos, y el presidente en este momento, Trump, es el resultado de muchas cosas que los políticos dejaron de mirar en Estados Unidos. Hay toda una parte de la población que fue ignorada, y esa parte de la población que fue ignorada es la que trae a Trump, que él, en mi opinión, les vendió un cuento, pero la razón por la que ellos lo votaron es porque todos los otros políticos por generaciones los dejaron de lado. Entonces, ahora, esto que está sucediendo en Estados Unidos es el resultado de lo que Estados Unidos como sociedad hizo. Pero también tiene su parte positiva, porque en este momento el Congreso de Estados Unidos es la vez en toda su historia que hay mayor diversidad. Hay musulmanes, personas gay, de todas las razas. Sin quererlo, Trump está despertando a las personas que no están de acuerdo con este camino. Y está produciendo un montón de bien, junto con el sufrimiento que está produciendo a muchas otras personas. Entonces, cuando uno empieza a ver, uno ve que indefectiblemente, si uno tiene una visión suficientemente amplia, indefectiblemente el mal está condenado a autodestruirse. El mal eventualmente produce el bien. En algún momento nos vamos a dar cuenta que los problemas no se solucionan bombardeando países, explotándolos. Estados Unidos ahora, con todo este problema de la inmigración, se da cuenta, no Trump y su grupo, pero todos los otros políticos, se dan cuenta que la solución no es poner una pared, es ayudar a los países de Centroamérica, porque toda esta gente está escapando de Centroamérica, porque las políticas de Estados Unidos eran opresivas y todos estos países, también es culpa de estos países, no le estoy echando toda la culpa a Estados Unidos, pero estos países se vieron oprimidos y fueron incapaces de desarrollar una política correcta, y ahora hay caos en los países, todos estos inmigrantes se van para Estados Unidos, y entonces los políticos están diciendo, tenemos que ir a estabilizar estos países, ayudar con plata para que puedan estabilizarse, porque es el único modo de que no vamos a tener que lidiar con esto. Entonces, si se fijan, las cosas malas eventualmente generan un aprendizaje de qué es lo que no hay que hacer. Puede que tardemos siglos en aprenderlo o que lo aprendamos en una década, depende de nuestra inteligencia. Pero cuando uno empieza a ver así, se da cuenta, entonces como para ir redondeando, así abrimos a preguntas y respuestas, se van dando cuenta de que el mal no es tan absoluto como parece, que el mal no tiene necesariamente que ver con sufrimiento y placer, lo que es placentero puede ser malo y lo que causa sufrimiento puede ser bueno, que desde un punto de vista más amplio el mal eventualmente produce el bien. La abolición de la esclavitud se produjo por el sufrimiento que se estaba generando en la sociedad y en Estados Unidos. Por supuesto, si uno piensa en una sola vida, dice, bueno, pero es injusto porque esta persona sufrió esto para que un siglo después las cosas se mejoren, pero esta persona no recibe el beneficio de eso. Pero si tomamos en cuenta la idea de reencarnación, todos nosotros vamos a encarnar en un mundo que va a ser mejor o peor, dependiendo de nuestra inteligencia, de cómo respondemos a los desafíos. Allá en Estados Unidos hay un movimiento de simplicidad voluntaria. Después de décadas de consumismo y de adquirir y todo, hay gente que se está dando cuenta que lo mejor es vivir de un modo simple. Y fíjense que, bueno, se tarda algunas generaciones, pero eventualmente uno puede decidir conscientemente, no quiero ir en esta dirección porque lo he sufrido. Y el sufrimiento, como cultura, me ha enseñado
que en esta dirección no podemos ir. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, el crecimiento gradual y que el mal es mucho más flexible, uno puede ver que no hay contradicción entre postular que el universo tiene un orden, que el fundamento de todo es el amor. Uno lo puede postular perfectamente como el padre que está obligando al hijo a ir a la escuela desde el amor. Todas estas experiencias de sufrimiento pueden venir desde el amor, digamos, en el sentido de que están ayudándonos como almas a crecer. ¿Y qué significa ser un alma adulta, digamos? Bueno, podemos verlo en las figuras de gran inspiración en la humanidad, en cualquier campo. Vemos que son seres humanos que despiertan admiración, que despiertan devoción, que despiertan amor. Eso es lo que somos todos nosotros. Piensen en el campo en que ustedes se desenvuelvan, en cualquier persona inspiradora, cualquier persona que es un ejemplo. Eso y más es lo que somos todos nosotros. Pero ese es nuestro potencial. Pero hasta llegar a ese potencial tenemos que crecer. Y a medida que como humanidad vayamos llegando a ese potencial, la humanidad va a ser una humanidad de felicidad y de expresión y de realización. Pero en la visión teosófica estamos en la mitad de nuestra evolución. Tenemos que pensar que estos son ciclos cósmicos. Junto con el planeta la vida evoluciona en millones de años. Entonces estamos más o menos en la mitad de nuestra evolución y bueno, con el tiempo vamos a poder experimentar eso que en las religiones se llama el paraíso o desde el punto de vista teosófico la idea de la segunda venida de Cristo se puede interpretar metafóricamente. Es cuando lo que Cristo representaba, que es el alma completamente iluminada, digamos, en Jesús esa alma completamente iluminada se podía expresar y se expresaba de este modo. La segunda venida de Cristo es cuando nuestra alma puede expresarse de ese modo en cada uno de nosotros. Uno lo puede interpretar de ese modo. Entonces, cuando eso sucede en la humanidad va a ser una humanidad de felicidad y de desarrollo y de expresión. Pero bueno, mientras tanto, como no se puede crear algo perfecto, estamos a mitad del desarrollo y eso es lo que genera mal o fricciones. Y bueno, con el sufrimiento y con la alegría y con todo esto vamos creciendo y evolucionando. Entonces esta es una forma en donde uno empieza sin necesidad de justificar lo que es malo. El mal, cuando uno ve una acción mala, está bien que uno trate de corregirla. Por supuesto tenemos que tener cierta humildad porque vemos que el mal o lo que consideramos malo depende de la cultura, depende de muchas cosas, pero no estoy proponiendo que digamos, el mal es algo bueno, dejemos que las personas sean malas. No, porque como humanidad podemos crecer a través del sufrimiento o a través de la sabiduría. Si alguien me dice, mira, no hagas esto porque está mal, y yo lo veo profundamente, me doy cuenta que es verdad, no tengo que pasar por la experiencia de sufrimiento. Pero si no lo veo, voy a tener que sufrir. Entonces, como humanidad también tenemos que tratar de promover un entendimiento, de discutir estas cosas, de ser serios y tratar de comprender, porque podemos crecer con menos sufrimiento. Pero si elegimos crecer con más sufrimiento, eventualmente vamos a crecer. El camino está ahí. Entonces siempre podemos ser personas que estén tratando de ayudar a que crezcamos más a través de la sabiduría que del sufrimiento, al mismo tiempo comprendiendo que el mal es parte de la vida, que eventualmente se convierte en algo bueno, en algo beneficioso. Así que estas son unas ideas más o menos que quería compartir con ustedes. Ahora podemos discutir más detalles, qué pasa con... hay dos tipos de mal en filosofía. Está el mal natural, terremotos, enfermedades, etc. Y está el mal moral, que es lo que hacemos como seres humanos. Yo me enfoqué más en el mal moral. También podemos discutir el otro. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? A ver, sí. Sí, en primer lugar yo le quiero agradecer la claridad didáctica impresionante con la que ha presentado algo complejo y profundo. Realmente es
Gracias. Fue el resultado de mucho sufrimiento de irme de conferencia donde nadie me entendió nada. Y entonces... Impresionante. Una pregunta me queda pendiente, que vengo pensando, ¿no es cierto? Sí. En el contexto ese del bien y del mal, y del papel del mal, en la actualidad está avanzando mucho el consumo de drogas. Y bueno, ¿cómo leer eso desde el punto de vista del mal como elemento de aprendizaje y evolutivo, o bien este es uno que destruye la posibilidad de tomar conciencia? Sí, momentáneamente puede destruirla, la persona está tomando drogas, pero siempre recordemos que lo que aprende es el alma. Entonces, ¿qué pasa? Si uno lo mira de nuevo, si uno lo mira en una sola vida, es muy difícil entender cómo esto puede resultar en algo bueno. Porque la persona, supongamos, es drogadicta y termina matándose a sí misma con el consumo y demás. Pero ahí no termina la historia. Después el alma, cuando deja de lado ese cuerpo que tenía adicción, cuando deja esas emociones que tenían la necesidad que lo lleva a la adicción, etc., la idea es que el alma contempla la vida pasada y desde la calma comienza a ver que esa vida no sirvió, que esa, digamos, sirve como experiencia, pero que esa vida fue truncada, que este no es el camino. Es lo mismo que pasa si al final de un día nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre el día, podemos darnos cuenta, en esta discusión no tendría que haber discutido, fue inútil que discutiera, porque no llegó a nada. Y lamentablemente no cambiamos tan rápido, entonces mañana me puedo enfrentar a la misma situación y puede que vuelva a caer en lo mismo, porque hay tendencias en nuestro cuerpo y nuestra psiquis que nos impulsan a seguir haciendo lo mismo, pero eventualmente uno empieza a poder hacerlo. Con el alma lo mismo, el alma se da cuenta, no puedo hacer esto. En la vida que viene, con un poco más de comprensión, tiene más chances de no caer en eso. Todavía va a haber cierta tendencia, porque la idea es que nosotros heredamos las tendencias producidas en vidas anteriores. Esto es la idea del karma, ¿no? Pero ahora el alma está un poquito más despierta, sabe un poquito más sobre esto. Y eventualmente, si el alma está más despierta, puede ser en una vida, si no, tiene que pasar un par de experiencias. Eventualmente el alma descubre que no hace falta recurrir a cosas externas para lograr la satisfacción. Y ahí se produce una maduración, una madurez en el alma, que es muy importante. Muchas de esas personas que vemos que tienen autoconfianza y que, como tienen autoconfianza, no arrogancia, sino esa autoconfianza que es más silenciosa, que es humilde, y como tienen esa autoconfianza pueden ayudar a otros. Bueno, esa autoconfianza, si uno pudiera ver el camino del alma, puede que se haya producido pasando por estas experiencias, de desperdiciar vidas en buscar la satisfacción afuera, sea en sexo, en drogas, en cosas extremas, digamos. Lo que quiero decir no es que el sexo sea malo, sino en llevarlo al extremo, ¿no? En buscar satisfacción meramente a través de la sexualidad o de acumular o cosas así. Entonces, si uno lo ve en una sola vida es difícil entenderlo, pero con una visión más amplia, y tiene sentido porque eso es lo que nos pasa en la vida también, así es como crecemos. Estas enseñanzas vienen de gente de distintas religiones que ellos dicen, nosotros podemos ver esto, como seres humanos tenemos la posibilidad de percibir estas cosas, no todos nosotros, en nosotros está dormido, estas potencialidades, pero todo instructor religioso serio, ellos dicen todas estas cosas porque ellos lo saben. Ellos dicen, yo lo sé, lo puedo ver a las almas, puedo ver en los procesos. Entonces, ¿cómo lo tomamos nosotros? Lo tenemos que tomar como les decía, como una hipótesis. Por ejemplo, la ciencia dice existen átomos. ¿Cuántos de ustedes vieron átomos? Nadie. Probablemente, a menos que sean físicos nucleares. Pero ustedes confían que este grupo de personas que se especializaron en
investigar este aspecto de la realidad, le está diciendo hay átomos, y ustedes dicen, bueno, confío en que haya átomos. De hecho, la ciencia, cuando primero lo dijo que había átomos, creían que eran como bolitas de billar, y toda la gente se lo creyó y estaban errados. Después dijeron, no, son como electrones que van alrededor del átomo. Toda la gente lo creyó y estaban errados. Ahora es más una cosa más compleja, con orbitales, y bueno, ahora lo creemos, puede que sea así o que estén errados. Hay siempre una cuestión de cierta autoridad que viene de gente que investiga esto, y nosotros lo tomamos y vemos si tiene sentido. Entonces, todo esto que estoy proponiendo de reencarnación y karma y todo esto, es dado viene originalmente de gente que dice, nosotros podemos investigar esto y esto es lo que hemos visto. Y nosotros lo tomamos, pero sin una fe ciega. Bueno, ¿tiene sentido esto? ¿Explica mejor la realidad? ¿Me ayuda a relacionarme con la vida de un modo más significativo? Entonces lo tomo por ahora, pero dejo mis ojos abiertos. Como el científico que creía que era una bolita y ahora ve que hay electrones. Si el científico se cierra en algo, después no puede seguir creciendo. Lo mismo con esto, lo tomo, pero dejo mis ojos abiertos, a ver si me voy dando cuenta de que las cosas son un poco distintas. Entonces, esto es un poco para justificar por qué uno puede tratar de interpretar la realidad desde un punto de vista más grande que la vida de esa persona que murió por una sobredosis. Entonces sí, en un contexto más largo va a producir un crecimiento. Mientras tanto, tratemos de ayudar, si podemos desenvolvernos en ese campo, de dar la contención posible y la educación y lo que se necesite para que la gente use drogas lo menos posible. ¿Otro comentario? Por ejemplo, sí. En casi todas las religiones el tema del suicidio es muy cuestionado, ¿sí? Es también una forma de aprender el alma a valorar la vida, digamos, la oportunidad de haber podido encarnar con todas las almas que están ahí esperando. Sí, y de nuevo, el suicidio desde el punto de vista espiritual en general es algo que, como vos decís, no es algo bueno. Y produce ciertas consecuencias negativas. Del mismo modo que comer de más produce consecuencias negativas o estar estresado produce consecuencias negativas. Ahora, ¿cuán negativas? De nuevo, si uno piensa en una persona se suicida y está por toda la eternidad sufriendo, eso es muy cruel. A mí no me parece, no veo en el universo que haya tremenda crueldad. Me parece mucho más lógico que las consecuencias sean más en proporción al acto. Y después hay muchas razones por las cuales una persona se puede suicidar. Puede ser por cobardía, soy un corrupto, me están por descubrir, me mato. Puede ser por una enfermedad, hay enfermedades psicológicas y en realidad no estoy eligiendo. El suicidio es el resultado de algo orgánico incluso. Puede ser por un hecho valeroso, Cabral se suicidó. Entonces hay muchas diferencias de por qué el suicidio se produce. En general, cuando uno se muere, es como si nos vamos a dormir después de una pelea, ¿cómo pasamos la noche? Intranquilos, con pesadillas. Si uno termina la vida de un modo dramático, la vida después de la muerte, por un periodo de tiempo, también es así, es un poco convulsiva. Se dice que la persona que se suicidó sigue repitiendo ese acto, esa escena. Del mismo modo que cuando nos peleamos con alguien, uno lo sigue repitiendo en su cabeza. Pero eventualmente eso se disipa, el alma se puede despojar de todo el aspecto emocional convulsivo y de la mente y eso, y de nuevo tiene la oportunidad de estar en un estado de felicidad, de calma, de armonía, donde donde el alma puede observar la vida. También del mismo modo en que en el plano físico podemos tratar de ayudar a personas que están pasando por problemas psicológicos, en los planos no físicos también se dice que hay ayuda que está tratando de sacar a la persona, al suicida que está en ese mundo de sufrimiento
pero que de nuevo no es muy distinto de cuando nosotros estamos en nuestro mundo de sufrimiento porque pasó algo, y hay personas o entidades, digamos, que tratan de ayudar a la persona que está en ese estado. Y bueno, es como en la vida física, una persona que está deprimida, a veces la podemos ayudar, a veces no. Pero en definitiva, de nuevo, no es más que una experiencia que de ese sufrimiento el alma crece. Y cuán intenso sea el sufrimiento depende de todas estas otras cuestiones. Por supuesto, nunca es bueno el suicidarse, porque uno corta la experiencia que tenía que tener de vida, pero yo no lo vería como tampoco con esa carga de es algo terrible que va a desgarrar el alma. No es placentero, hay sufrimiento como lo hay en muchas otras cosas, y el alma crece con eso. Sí, no hay problema. También hay sufrimiento para el que queda. Por supuesto. No, seguro. Y es, claro que sí. Y eso también es parte de nuestro propio crecimiento. Hay muchas razones por las que nos separamos de nuestros seres queridos. Y hay algunas que son más difíciles de aceptar que otras. Yo muchas veces digo, si un ser querido nuestro se fuera a otro país, hace 2 siglos, cuando la comunicación no era no era fácil, por supuesto que uno va a sufrir la ausencia de ese ser querido, y ese ser querido, bueno, le puede ir bien, le puede ir mal en el otro país, va a tener momentos en donde sufre, otros momentos en donde no, pero como tenemos el sentido de que el ser querido está vivo, por ahí el sufrimiento no es tan intenso. Cuando un ser querido muere, hay un aspecto natural de sufrimiento que es: no puedo disfrutar de su presencia física, ya no lo puedo disfrutar. Pero después tenemos una carga de lo que significa la muerte. Si uno comprende que después de un tiempo, especialmente si la muerte fue un poco así dramática, bueno, hay un tiempo donde la mente necesita calmarse. Pero después de un tiempo el alma está mucho más feliz que lo estaba en el cuerpo cuando estaba en la vida. Y además la idea es que como nosotros también tenemos almas, especialmente cuando nos vamos a dormir, nuestra alma puede estar en comunicación con el alma de los seres queridos que murieron. En general no lo recordamos, a veces recordamos un sueño, soñé con esta persona, pero en general es muy difícil para la conciencia retener ese tipo de memoria, porque es una memoria no física. Pero, de nuevo, estas personas que pueden ver el proceso dicen: nosotros cuando nos vamos a dormir estamos en contacto con nuestros seres queridos. Entonces, si como cultura creciéramos teniendo un poco más de conocimiento y de confianza en este otro aspecto, la muerte sería más fácil de llevar. Y creo que es importante leer sobre esto, fíjense que personas de muchas religiones que nunca se conocieron entre ellas, a lo largo de la historia hay enseñanzas similares. Entonces alguna verdad tiene que haber ahí. No es que esta se la copió a esta y este a este. Están en lugares que nunca se contactaron y estaban, aquellos que pueden percibir esto estaban dando señales similares. Es como, por ejemplo, en psicología está la idea del inconsciente colectivo. Jung dice, él empezó a darse cuenta que personas de distintas partes del mundo tenían sueños que tenían una simbología similar. Dice, ¿cómo puede ser que tengan una simbología similar personas que no se conocieron en sus sueños? Entonces él postula, hay como un cierto nivel de información, cierta dimensión de información a la que todos accedemos inconscientemente. Es común, porque es común en el sentido de que todos accedemos al mismo lugar, porque distintas personas traen la misma información. Bueno, esto lo que la teosofía propone es que también existe en niveles espirituales. Toda persona que es capaz de ser consciente en niveles espirituales ve la misma verdad y por eso transmiten las mismas verdades. Entonces todo esto de la vida después de la muerte y demás son parte de lo que estas personas vieron, y creo que si uno conociera un poco más de esto sería mucho más fácil el relacionarse con el tema de la muerte.
Y también uno siempre puede ayudar a la persona que dejó su cuerpo atrás. Siempre el amor está disponible de un modo no físico. Uno siempre puede sentir la presencia del otro, tener un sentido de amor, de protección. Eso siempre ayuda. ¿Alguna otra cosa antes que cerremos? Sí. Porque cuando el alma regresa, tiene como que volver a empezar. Le cuesta tanto hacer vivo lo que ya aprendió, ¿no? Uh-huh. Sí, en muchas tradiciones, por ejemplo, los griegos, Platón decía que cuando el alma encarna pasa por un río donde olvida todo lo que sabía antes de encarnar. En el Talmud de los judíos hay una historia donde se dice que cuando el alma está por encarnar, Dios le hace como una línea así que le hace olvidar todo el conocimiento preexistente. Y en las distintas tradiciones vemos algún tipo de alegoría de ese tipo. Hay algunas razones mecánicas por las cuales uno no recuerda. Básicamente es que el cerebro anterior, del cuerpo anterior, desaparece. Este es un cerebro nuevo, fresco, y el alma necesita mucha experiencia para aprender porque la memoria está en el alma. Entonces, con el cerebro nuevo, necesita mucha experiencia el alma para poder expresar ese conocimiento a través de un cerebro nuevo. Que muchas veces, en cierta medida, las almas lo pueden hacer. Sabemos de niños que vienen con cierto conocimiento o dicen cosas que después por ahí se olvidan. Pero cuando el alma encarna y la mente está fresquita, muchas veces lo puede hacer. Pero después, con toda la educación, que nuestra educación no tiende a estimular esto, uno lo pierde. Entonces hay una cuestión mecánica. Es la misma razón de por qué no recordamos estas experiencias que tenemos cuando el cuerpo duerme y nos despertamos y no nos acordamos de nada. Pero también hay, creo, una cuestión pedagógica, porque ¿qué nos pasa cuando tenemos una relación complicada con alguien? La semana pasada nos peleamos y nos tenemos que ver de nuevo esta semana. Es muy difícil relacionarse. Me acuerdo de la herida que me causó, ya me relaciono con la persona condicionado, estoy enojado. El conocer, el recordar es una carga. Entonces, la naturaleza le da al alma la posibilidad de empezar de nuevo, de empezar de cero. Al principio de la evolución, la mayoría de las cosas que recordaríamos serían cosas no muy buenas, porque uno, como el alma es más inmadura, está más en la agresión y la violencia, que, como decía, son los impulsos del cuerpo y el alma se deja llevar por eso. Entonces es bueno que el alma no recuerde esto, para que pueda empezar de cero. A medida que el alma va creciendo, entonces el alma empieza a retener un poco más de la memoria. Y por ahí uno lee un libro y reconoce ahí, acá hay algo que me suena. Y eso es parte de la memoria del alma. Eventualmente el alma puede recordar claramente vidas pasadas, y en ese caso es porque el alma es madura y la mayoría de las cosas que se recuerdan de vidas pasadas no condicionan nuestra experiencia. Pero de todos modos la memoria no es tan importante como creemos. Por ejemplo, si comemos un almuerzo y después nos olvidamos que comimos, ¿eso significa que no estamos asimilando el alimento? El alimento se asimila sea que nos acordamos o no. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cómo aprendimos a escribir? Probablemente ninguno. Nos podemos acordar una imagen haciendo una letra, pero sabemos escribir. La memoria del alma es más en la experiencia. El alma viene con cierta tendencia a la moralidad, cierta tendencia a la armonía, ¿sí? Y esa es la memoria verdadera. Incluso si no recordamos específicamente qué pasó. Entonces, por ahí, por supuesto, en algunos casos en particulares puede que sea bueno si uno recordara, pero en general sería más malo que bueno, en mi opinión, el acordarnos de vidas pasadas. Entonces creo que es parte de, mientras más lo miro, más me admira la sabiduría de la vida, porque uno empieza a ver, bueno, hay una razón de por qué nos olvidamos.
está realmente protegiéndonos hasta que somos suficientemente maduros como para que el recuerdo no nos condicione. Bueno, esto como es un tema muy complejo, como decíamos, pero espero que haya algunas ideas para que ustedes las elaboren y, como decía, esto simplemente se los estoy ofreciendo. Piensen sobre esto y vean qué les parece más, que tiene más sentido. Muchas gracias por venir, por pasar este tiempo juntos y bueno, les deseo lo mejor.